continuamos aquí en Impacto Deportivo. Hoy no vamos a la línea telefónica porque está aquí con nosotros en cabina Jofrey Recoder Renteral. Él es especialista en política pública, en cultura física y derecho deportivo, además de un gran amigo de Impacto Deportivo, porque siempre recurrimos a ti cuando tenemos alguna duda de los atletas amateur sobre todo y del futuro del deporte mexicano. ¿Cómo estás? Qué gusto que vengas por fin aquí a la cabina. En verdad es un placer estar aquí, Irma. Tienen un lugar fenomenal, me encanta. Y bueno, siempre a la orden y sobre todo para tener la oportunidad de hablar sobre temas encantadores vinculados con el deporte de nuestro país y del mundo. Así es, hemos tenido la oportunidad de coincidir en diferentes eventos recientemente, pero siempre con ese fin de apoyar al deporte. ¿Qué pasa con el deporte mexicano? ¿Cómo podemos apuntalar al deporte mexicano para que tenga una buena imagen a nivel internacional? Wow, este es un comentario muy interesante, Irma, porque estoy convencido que México nos podemos convertir en una potencia deportiva. Creo que de alguna manera necesitamos reformular la estrategia de organización del deporte de nuestro país. Esto no significa que todo esté mal, que eso es algo muy importante, sino requerimos afianzar algunas circunstancias para que todo pueda embonar. Le llamo como el cubo de Rubik. El cubo de Rubik, para que pueda, digamos, tener la imagen adecuada, pues todas las caras deben de estar del mismo color. En este momento, nuestro país, pues en este cubo de Rubik, las caras no están acomodadas. Algunas posiblemente sí, algunas caras están como que mejor organizadas, pero lo que requerimos es una mejor forma de trabajo y que en el mundo tenemos distintas muestras de cómo han trabajado varios países donde han generado condiciones para que su deporte social participativo tenga mejores condiciones, disminuyendo muchísimo las circunstancias de sedentarismo y también, cómo no, las circunstancias hermosas que nos encantan respecto al deporte de alto rendimiento y deporte profesional. Y que bueno, tenemos distintos elementos, estudios, además hecho por mexicanos, donde podemos tomar estos elementos para que en México podamos tener un verdadero cambio hacia el deporte como una potencia mundial, en este caso partiendo México. Pero para esto no estamos hablando de crear medallistas, de crear solamente campeones, sino de una educación física como tal, desde la niñez, en casa, en las escuelas, y tener una pauta ahí, decir el ejercicio tiene que ser como lavarme los dientes todos los días, o dormir, o comer, ¿no? Exactamente, Irma. Ese es a donde nosotros tenemos que llegar. Últimos estudios están mostrando, sobre todo de una forma analítica, con 57 países vinculados con la OCDE, que únicamente la población infantil está realizando ejercicio entre el 27 y 33% de la población total. Y esto es un dato muy preocupante. México, desafortunadamente, no nos encontramos en el mejor ranking. Y que de alguna manera existen algunas personas que quieren ver separado el deporte de alto rendimiento, el deporte, vamos a pensar para la salud, el deporte social, y en realidad es todo un sistema. Y si el sistema funciona, está engranado, está funcionando de forma aceitada y correcta, pues todo va a funcionar de una mejor forma, de una manera óptima. Y que si en la base estamos realizando condiciones adecuadas, seguramente en la parte de la punta de la pirámide, vinculado con el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, tendremos mejores resultados. Mencionaste algo muy importante, el tema de educación física, y que es algo que debemos de fortalecer. Hay algunas personas que creen, desde mi punto de vista, de forma tal vez no tan correcta, que en el área de educación física deberíamos estar teniendo ya, digamos, entrenamiento para alto rendimiento, con miras al alto rendimiento. En realidad no es así. Lo que necesitamos en la educación física es generar hábitos y valores positivos. Necesitamos de manera urgente aumentar el número de clases de educación física en educación básica, pero no únicamente el número, sino también la calidad y la intensidad de estas clases. A través de un estudio que realizó el maestro Manuel Guerrero Zainus, que es el vicepresidente de América del Norte de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, se encontró que en México, imagínate, de 50 minutos en promedio de clase de educación física, el tiempo efectivo motriz es únicamente de 3 a 11 minutos. De Tan 50 poquito. minutos exactamente, el niño, la niña, únicamente se ejercita de 3 a 11 minutos. Pero además, todavía algo muy interesante.
El que esté ejercitándose motrizmente entre estos 3 y 11 minutos no significa que esté por encima de los 9 METs, que es una medida internacional que permite medir el gasto calórico de las personas, y que para que este niño, esta niña pueda tener modificaciones fisiológicas positivas, necesariamente se requiera un mayor número de METs para que tenga efectivamente un efecto adecuado. A eso iba, perdón que te interrumpa, Sí. pero muchos dicen que ya cuando somos adultos, bueno, tienes que hacer una clase o una actividad física de 30 minutos para que empieces a tener la quema calórica y empieces a bajar de peso. Es decir, que los niños obviamente no es solamente que bajen de peso, sino que hagan ejercicio, pero tan poquito tiempo de 50 minutos solamente de 3 a 11, o sea, no es nada. Exactamente, no es nada. Y esa Uh-huh. es una realidad en nuestro país, donde desafortunadamente por los planes y programas que hoy tenemos de educación física, pues no se están generando las mejores condiciones. Aunado a que en muchos casos el aspecto de deporte se ha dejado a un lado, Irma, y esto Uh-huh. es un gran error. Se ha demostrado y se sigue demostrando que el deporte es una gran herramienta que la educación física toma para poder cumplir con sus objetivos, y que desafortunadamente, si en la educación básica hoy nos encontramos muy limitados, imagínate qué sucede en la educación media superior, donde desafortunadamente vamos a pensar en los programas de la Universidad Nacional Autónoma de México o de las preparatorias afiliadas a la UNAM, únicamente tienen una clase a la semana en un primer o segundo semestre, no Uh-huh. recuerdo bien en este momento, cuando en realidad es el momento donde deberíamos de tener más educación física y deporte, porque son los momentos de la ya adolescencia donde requerimos que la administración del tiempo libre de estos jóvenes tenga un mejor efecto, y que tal vez a través del deporte puedan tener mejores salidas para aprovechar este tiempo libre. Y el deporte está comprobado que es una excelente herramienta, sobre todo porque hay deportes donde son longevos, que su práctica puede tal vez empezar con una detección adecuada en la preparatoria, en el bachillerato, para que ya cuando tengan 25, 30, 35 años, pues bueno, estos deportistas puedan tener su máximo digamos, desarrollo. Y que en México está prácticamente cortado este aspecto de deporte en el nivel medio superior. Y bueno, ¿qué digamos en el nivel superior? Únicamente las universidades que tienen una visión sobre lo que es la importancia del deporte para que su población se mantenga activa, no únicamente en parámetros de salud, ¿por qué no decirlo Uh-huh. también con esta visión hacia el deporte de la alta competencia y el alto rendimiento? Son los que están implementando acciones y programas para apoyar a estos deportistas y que, bueno, puedan estar estudiando y entrenando a la vez. Así es. Oye, y en esto que tú sí ves como una potencia México, es un muy largo plazo, a largo plazo, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en tener esa potencia de deporte? Irma, tuve la fortuna de estar en el Congreso Europeo de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva hace algunas semanas, Uh-huh. y el rezago que tenemos en materia de salud, sedentarismo, educación física, deporte, en algunos sectores estamos por detrás de 40 años y en otros hasta 80 o 100 años de lo que está sucediendo en Europa. Esa es una triste realidad, Muy fuerte, ¿eh? muy complicado. Pero ¿sabes qué es lo más frustrante? Que la información existe. El día de hoy, muchos de estos datos tenemos el alcance directo a través de Internet. Uh-huh. Existen artículos publicados en revistas indexadas donde nos muestran, digamos, que estos datos, y a pesar de eso, a pesar que tenemos la información a la mano, no se ve que estemos realizando como país, y no quiero involucrar aspectos políticos, ¿no? Como país, como México, no estemos haciendo algo al respecto. Pocas personas estamos alzando la voz en distintos medios para que ojalá y podamos tener una repercusión positiva con estos comentarios, y volteen a ver a nuestro México, que tanto necesitamos
ponernos, digamos, en un contexto a la par de otros países en materia de la erradicación del sedentarismo. Tenemos grandes problemas de obesidad y bueno, no digamos en algunos resultados en alto rendimiento que desafortunadamente pues no nos están dejando bueno, un buen sabor de boca. Exacto, no, digo, lo hemos visto en el fútbol, que dices, caray, como una selección mexicana de fútbol, entre todos los millones que somos, no puedes elegir a 11 que puedan ganar, por decir algo, o al contrario, encuentras hay algún boxeador que te sorprende, como lo hemos visto también que México es potencia, sí, en campeones de boxeo, en clavados, en muchos otros, pero lo importante es crear la conciencia que hay que hacer ejercicio, que tenemos que hacer activación física, porque no es de hoy a para mañana que te vas a convertir en medallista o en campeón mundial. El día de hoy, la gran pandemia mundial, escúchame Irma, la pandemia mundial es el sedentarismo. En este congreso que tuve oportunidad de estar, pues fue parte de los resultados, que los grandes problemas de salud a los que nos estamos enfrentando, sobre todo en los espacios urbanos, es el sedentarismo, el no movernos, pues va generando condiciones no propicias hacia nuestra salud, desde hipertensión, obesidad, cardiopatías, diabetes y todo lo que la diabetes también está originando. México está, no podemos decir invirtiendo, porque no es una inversión, es un gasto de alrededor de 140 mil millones de pesos al año para dar atención a personas que por circunstancias diversas hoy su salud ya no está adecuada por enfermedades derivadas de la obesidad y del sedentarismo. Y que ahora, antes decías, bueno, una persona adulta mayor, son los que tenían esos problemas, pero estamos viéndole niños, o sea, ya niños que tienen obesidad, niños con hipertensión también, con diabetes, y que es donde dices, caray, pues algo estamos haciendo mal. Sí, desde los aspectos de organización, la visión hacia dónde debemos de movernos. Inclusive, Irma, el día de hoy tenemos grandes oportunidades en los espacios que se está funcionando de manera adecuada, cómo apoyarlos con recursos. Ejemplo, en algunos países, todo este recurso obtenido de las apuestas y pronósticos deportivos van destinados a programas de cultura física vinculados con la educación física y el deporte. Hoy no tengo los datos, por más que he investigado, pero no se sabe a dónde van todos estos recursos de pronósticos deportivos que organiza la Lotería Nacional. Irma, otros de los grandes potenciales que tendríamos en nuestro país es que del gran consumo de sustancias no propicias para la salud por su consumo exceso, como el cigarro, como bebidas azucaradas, altamente azucaradas, los refrescos, todos esos impuestos que se están recabando deberían de estar destinados a programas especializados de educación física, cultura física y deporte, y que no se están destinando ahí. Algo que está realizando el día de hoy el gobierno federal, que es bueno, de recursos, bueno, digamos, de bienes obtenidos, recuperados por el narcotráfico, lo están proporcionando a las selecciones nacionales como premios a los deportistas de alto rendimiento, pero se queda ahí. En realidad ese recurso, toda esa totalidad debería estar aplicándose en la base, y me refiero en la base en las clases de educación física. Tenemos tantos problemas en infraestructura, en capacitación para los docentes, inclusive esos recursos hasta deberían ayudar para poder aumentar el número de horas en patio, insisto, con las adecuaciones de planes y programas, ¿no? No sirve de nada aumentar el número de horas si las repercusiones pues no van a ser positivas. Exacto. Irma, estos recursos, digamos, obtenidos del narcotráfico, deberían estar destinándose a estas áreas específicas de educación física y de deporte, y que seguramente tendríamos mejores condiciones. Otra forma que además, insisto, no es algo no es que estemos descubriendo el hilo negro. Hoy existen países en nuestro hermoso mundo donde el comprar material deportivo es deducible de impuestos. ¿Esto qué genera? Que el papá, esa inversión que realiza para poder
comprarle material deportivo a su hijo, pues no le genere una carga, digamos, importante de gasto, porque no es únicamente el material deportivo, también son las clases de deporte, el que los inscribas en un centro deportivo para que puedan estar tomando la clase de natación, de atletismo, de halterofilia o de cualquier otra actividad, esas son deducibles de impuestos. ¿Esto qué genera? Pues motivar para que el papá y la mamá, cada vez que esté pagando la inscripción y la mensualidad de su hijo, pues bueno, pueda deducirlo. Así es. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero está muy interesante el tema. Entonces, nos te voy a comprometer para que regreses aquí a la cabina y sigamos platicando de todo esto porque hay que hacer este llamado, hay que empezar a hacer activación física, hay que quitar ese sedentarismo, pero sobre todo hay que oírlo de un experto. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado con Muchas nosotros. gracias, Irma. Tengo más puntos que en verdad me encantaría poder comentar contigo y que para el siguiente programa, si me permites, los podré estar comentando. Con todo gusto, va a ser un gusto tenerte nuevamente aquí en Impacto Deportivo. Esta es tu casa y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias. Platicamos con Joyfrey Recoder Renteral. Él es especialista en política pública y en cultura física y derecho deportivo. Continuamos aquí en Impacto Deportivo.